Bien, buenos días, buenas noches para toda la gente que nos sigue tras semana aquí en su programa Entendiendo la Realidad. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos un tema controversial, nos acompaña en esta hora, en este momento, el doctor Julio Gómez. Julio Gómez, para que nos salude y nos diga quién tú eres y quién tú haces, o qué tú haces, perdón. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga. Muchas gracias por la invitación que nos han extendido para poder participar juntamente con ustedes en este programa que yo sé que va a ser de crecimiento en crecimiento. Como lo dijo ya, mi nombre es Julio Gómez Ramírez, yo soy ginecólogo obstetra, hago colposcopía, patología de cuello, infertilidad y endocrinología ginecológica, sino sin antes previamente haber hecho epidemiología. Somos cristianos por convicción, y nos congregamos en la Iglesia Evangélica de los Hijos de Sion, en la zona oriental, en Santo Domingo Este. Bien, bien, qué bueno, qué interesante tener a Julio, ¿verdad? Julio es un cristiano a carta cabal, un amigo ya de mucho tiempo, y lo hemos invitado en este momento para tratar un tema acerca del aborto, un tema controversial, un tema que ha dado de qué hablar a nivel no solamente internacional, sino a nivel local en la República Dominicana, sobre el cual se ha dado muchas manifestaciones, se ha escrito mucho. Bueno, recientemente se está discutiendo en el Congreso Nacional a través de una comisión, una revisión al Código Penal y por consiguiente una revisión al asunto del aborto, si establecer o no las tres causales. Lo que se está tratando, Julio, de sacar un documento definitivo solamente incluyendo una de las tres causales en relación al aborto, y es aquella cuando la vida de la madre está en peligro. Entonces quisiéramos así de entrada saber estas pretensiones de solamente dejar la penalización cuando la vida de la madre corre peligro. Qué te parece? Más que la penalización, creo que te refiere a la legalidad de A la interrumpir el legalidad, embarazo. ¿Así exactamente. es? Bueno, primeramente debemos edificar un poco a quienes nos ven y nos escuchan. Es que es considerado un aborto, es la interrupción de la gestación del embarazo antes de la 20ª semana de gestación. Es decir, antes de las 20 semanas, cualquier interrupción es considerada un aborto. Luego, entre las 20 semanas y las 27, se le llama un producto inmaduro. De ahí hasta las 36 se le llama entonces un embarazo pretérmino. Y de ahí en adelante entonces un embarazo de término. Pero hay algo que sí hay que señalar siempre. Sin, sin causales o no, los médicos siempre han estado apegados a la vida principalmente de la madre. Y siempre que la madre está en riesgo, los médicos sin leyes, sin nada de eso, tienen pendiente siempre el salvaguardar, conservar la vida de la madre. Ahora que tú hablas acerca de conservar la vida, ¿por qué grupos económicos, sectores comerciales, grupos que, entre comillas, quieren defender la vida, ¿por qué insisten tanto en decir que la vida no empieza en la concepción? Bueno, tú sabes que esa es su filosofía. Y su filosofía se basa principalmente en lo económico, en el dinero. Porque cuando tú comienzas a legalizar el aborto, por decirlo de esa manera, se van a abrir clínicas de aborto. Y eso Correcto. genera mucho dinero. Eso Es, genera mucho dinero. Por eso tú ves que aquí en nuestro país, todas las pacientes, todas las personas, todas las mujeres tienen acceso a los medios de planificación. En los centros de salud son gratuitos. Quiere decir que si te interesa un implante subdérmico, un Norplant, si necesitas un dispositivo intrauterino que las personas le dicen un aparatico, es el DIU, están lo que son los anticonceptivos orales, están las planificaciones vía parenteral, las inyecciones que son de 1 mes, de 3 meses, y así como está el preservativo. Quiere decir que si se ve de cualquier punto de vista, las mujeres que quedan embarazadas es porque quieren, y además de eso son gratis. Tú vas a cualquier centro de salud de República Dominicana y la planificación es
gratis. Gratis. Julio, ¿se podría hablar de que el aborto es una idea sofisticada o una causa de mortalidad infantil no solamente en República Dominicana, sino en otros países también? Bueno, más que eso, es un problema de salud pública a nivel mundial. Si nosotros revisamos las publicaciones que hace, los informes que hace la Organización Mundial de la Salud, hay un periodo donde estudiaron, revisaron para hacer un informe desde el 2011 al 2015, donde reportan de que el 54% de los abortos a nivel mundial se hicieron a nivel de instituciones seguras, con seguridad. Un 54%. Otro grupo dentro de ese informe que ellos presentan nos hablan, eso es dentro de esa seguridad, de todo lo que establece las normas de la Organización Mundial de la Salud. Y una muy mínima cantidad se hace, otro no tan seguro, un 35% aproximadamente, no tan seguro. Lo seguro lo hacen profesionales con muy buena calidad, buena atención y con todos los aditamentos que necesita según las normas de la Organización Mundial de la Salud. Los no tan seguros también lo hacen profesionales de la salud, bien entrenados, bien capacitados, pero las condiciones en las cuales hacen el aborto, o más bien el legrado, pues yo prefiero llamarle el legrado, que es el procedimiento que se hace. Pero yo te digo, en República Dominicana, ¿por dónde anda el problema? ¿Cuáles son los porcentajes de aborto que se practican? ¿Cuáles son las personas que más acuden a hacerse este tipo de práctica? Bueno, de acuerdo a lo que es salud pública, ustedes saben, y no es para nadie un secreto, nuestras estadísticas no son 100%, no son tan confiables, porque tenemos un subregistro de todas las cosas, de todo. Y mucho más cuando se trata sobre salud. Y se ha establecido de que el aborto clandestino se realiza en muchas ocasiones en el país, pero ya no se hace como se hacía hace 20 o 30 años antes, que cualquiera interrumpía un embarazo poniendo en riesgo, sí, la salud de las madres. Pero en la actualidad no se lleva de esa manera. Hay un informe donde en el gobierno pasado, cuando estaba la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ella presentó un informe referente al aborto aquí en el país en el 2016, hace unos 4 para 5 años, donde establecía que la mayoría de los pacientes no es que son desatendidas, sino que las pacientes van tardíamente. Hay pacientes que no van. Y las estadísticas nuestras establecen que es un 2.5 o un 4% de la mortalidad materna por causa del aborto. Quiere decir que tenemos una trilogía en cuanto a mortalidad materna. Lo primero son la crisis hipertensiva, la hipertensión inducida por el embarazo. La gente le llama ataque de frenesí, preeclampsia, eclampsia. Esa es la principal causa de muerte a nivel mundial. Y la segunda causa viene siendo la septicemia, que es las infecciones generalizadas. Y lo tercero viene siendo las hemorragias, donde se incluye también lo que es el aborto. Pero de por sí son muertes evitables las tres. ¿Qué pasa en nuestro país? Es la cultura de estar en sus casas. La asistencia es gratuita. Hay un sinnúmero de unidades de atención primaria donde reciben asistencia. Si en dado caso toman alguna sustancia y se inducen el aborto, pues entonces van a los hospitales y sin ningún tipo de miramiento se le da la asistencia médica profesional y se le asiste su complicación. Pero yo te digo, ¿por dónde anda el problema de la mortalidad infantil en República Dominicana? Y si podríamos establecer algún tipo de causa de por qué mueren tantos niños antes de nacer. Si es antes de nacer, no se le llama mortalidad infantil. Ok. Si son abortos, es interrupción de embarazo. Si es después de la 20 semana y nacen muertos, entonces se le llama nati muerto. O si no, se le llama óbito fetal. ¿Y cuáles serían las causas por las cuales se produce esa mortalidad? Cuando se pierde un embarazo, hay lo que llaman causas maternas, algún problema, una condición
adicional al embarazo que se le presenta a la madre, como lo que acabamos de mencionar, son la crisis hipertensiva, la hipertensión inducida por el mismo embarazo. Lo otro es que las pacientes pueden hacer infecciones, principalmente urinarias, vaginales, y hacer entonces ciertas acciones sobre la matriz que se contrae y se pierde el embarazo. Y lo otro es que pueden tener un sangrado uterino anormal durante su periodo de gestación, ya sea por problemas ovulares, es decir, de la placenta, su implantación, o los vasos sanguíneos de la misma placenta. Por eso te mencionaba en un principio las 3 causas principalmente de muerte. Entonces, incluyendo esas 3 cosas, pueden conllevar a que se pierda el embarazo. Pero pensando en eso, en el asunto de la mortalidad, ¿cómo anda la calidad de los servicios de salud en relación al tema de la mortalidad infantil? La calidad de la atención en nuestro país es buena, es mala, es regular, hay que mejorarla. Las condiciones es que no son buenas. Las condiciones. Explícame mejor, ¿a qué se le refiere con las condiciones? Ok. Desde el punto de vista de la cualidad, están cualificados. El personal de salud de nuestro país está cualificado. Tiene el entrenamiento. ¿Tiene capacidad? Sí, eso es indudable. E inclusive, tú lo has visto a nivel internacional, dominicano que sale de aquí es una estrella fuera de este país. Tú lo ves como directores de un sinnúmero de hospitales en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica. En todas partes el dominicano como médico sobresale. Quiere decir que la formación que reciben los entrenamientos son adecuados. Ahora, cuando te mencionaba hace un rato de que la Organización Mundial de la Salud dice que el 54% de los abortos se hacen seguros, de acuerdo a todas sus normas, es porque tienen todas las condiciones. El otro 35% que te mencionaba, ese es no tan seguro, pero tienen personas cualificadas, profesionales cualificados para hacer el trabajo tal cual, pero las condiciones no lo son. Pero entonces se establecería algún tipo de aborto, diríamos, no planificado cuando muere alguna criatura. Okay. Cuando te refieres a no planificado es lo que se llama abortos espontáneos. Es decir, no hay ninguna injerencia de nadie, ni de la madre, ni de un tercero, para que se produzca la pérdida del embarazo. Es lo que llamamos embarazo, un aborto espontáneo. Quiere decir, se perdió. ¿Por cuáles razones? Bueno, uno hace una buena anamnesis de la paciente, uno la evalúa, hace su historial y encontramos si hay o no algunas razones. Pero realmente hay un alto porcentaje de abortos que se producen en el periodo, en la primera semana, en los primeros 10 días de la fecundación, desde la fecundación a la implantación, es decir, que el embrioncito se implante, se mueren allí. Y desde ahí hasta la implantación es otro %. Quiere decir que hay lo que llaman pérdida inclusive insensible, que los pacientes creen que le llegó su menstruación y estaba embarazada. Sí, la calidad de los servicios a nivel de los hospitales públicos es buena. Es buena en cuanto a la cualificación del personal de salud, sí. Entonces no podríamos establecer una relación entre lo que es la mortalidad y los abortos. Sí, hay una mortalidad real por causa del aborto. Es como te decíamos, la gente se le ha metido un miedo en ir al hospital para fines de una limpieza después que ha venido un aborto que se lo ha provocado, vamos a decir así. Y entonces llegan al hospital en muy malas condiciones. Ya saben lo que hicieron. Hicieron que se provocara el aborto por medicamento, por sustancia o por cualquier tipo de maniobra. Y por el temor, pues entonces se quedan en sus casas. Pero ahí, a la larga o a la corta, ¿terminan dónde? En el hospital. Quiere decir que no es el servicio, es la educación que se le debe dar a la persona. Además, quiero hacerte esta observación. Dentro de los procedimientos que se realizan en ginecología, el legrado, que es el procedimiento, ¿verdad?, de extraer los restos ovulares, de traer un bebé, es el procedimiento más riesgoso que existe en la ginecología. Ahora tú dirás, ¿por qué? Porque es un procedimiento a ciegas. A ciegas quiere decir que tú pones un espéculo y tú haces tus cosas para limpiar la matriz y tú no estás viendo nada por dentro.
no lo estás viendo, es un procedimiento a ciego. Inclusive en manos expertas, hay sus riesgos. Y si la paciente ha tenido una cirugía previa, puede tener lo que llaman adherencia, y si se produce una de las complicaciones, lo que puede ser... ¿Eso de adherencia qué es? Adherencia es cuando se forman bridas, es decir, que es adherencia que se pegan un órgano al otro. Okay. Entiéndase, los intestinos se pueden pegar a la vejiga, se pegan al útero, a los ovarios, a las trompas. Quiere decir que no están libres como normalmente deben de estar. Muchas veces se fija el intestino por una cirugía previa al útero. Y en esa limpieza, en ese legrado, curetaje, como era el término que se utilizaba más conocido anteriormente, entonces puede producirse una perforación aún en manos expertas. ¿Por qué? Porque son instrumentales. Hay un medio un poco más seguro que se le llama AMEO, que es aspiración manual endouterina, pero no todos los subcentros ni todos los hospitales lo tienen. Es 1000 veces más seguro y seguimos utilizando las mismas herramientas que hace 40 años, 50 años para realizar ese tipo de procedimientos. Bueno. Por eso, pero no es por la cualificación del personal, es por las condiciones. Okay. En las condiciones del centro de salud no tienen las cosas que se ameritan, que se necesitan, y en las condiciones también en que llegan muchos pacientes. Doctor Gómez, hablar de las causas para interrumpir un aborto. Ya se habla de cuando para interrumpir el embarazo. Para interrumpir el embarazo, perdón. Cuando la vida de la madre está en peligro, cuando hay una malformación o cuando hay una violación. ¿Realmente habrá alguna justificación en relación a estas causas para practicar un aborto o para no impedir que un embarazo llegue a su feliz término? Bueno, hay, vamos a decir, un movimiento feminista, ¿verdad? Y la Organización Mundial de la Salud menciona lo que se llama... ¿cuál es el término que utilizan? Se me fue ahora mismo. La palabra es el derecho sexual y reproductivo. A ninguna mujer se le ha coartado de su vida sexual, ni tampoco de su reproducción. ¿O tú has escuchado algo? Es decir, los derechos sexuales y reproductivos no están relacionados con el asunto del aborto. No. ¿Y entonces de dónde han sacado eso? Eso es, como yo le digo, un buscapié. Un buscapié. Sí, eso es algo, una cacarita que tiraron y quieren un camuflaje. Es más ideológico que otra cosa. Sí, es un camuflaje. ¿Por qué te digo? Porque a cualquier mujer tú le preguntas, ¿a ti te han coartado alguna vez para no tener relaciones? No. ¿Te han dicho que no, que tú no puedes embarazarte? No, no lo hay. Entonces tienen sus derechos. Ahora lo que sucede es que se tiene una sexualidad. Sexo y sexualidad son cosas diferentes. Tienen una sexualidad irresponsable. Como te decía en la introducción hace un ratito, de que la mujer que sale embarazada es porque quiere. Si tiene una sexualidad responsable y no desea un embarazo, no va a salir embarazada, porque todos los métodos de planificación están a la mano y son gratuitos. Y si no lo consigue gratuito, son baratos en la farmacia. Correcto, Julio. Entonces, la pregunta que me hiciste sobre si hay una justificación exactamente para realizar un aborto, realmente cuando tú ves a los médicos y tú ves cualquier situación, el médico pone por encima de todo la madre antes que el bebé. Siempre, siempre, porque la función del médico es preservar la vida. Y mientras se pueda, se preserva la vida del bebé, pero cuando no se puede, se va a perder. ¿Por qué se hacen un sinnúmero de cesáreas, por ejemplo? La paciente que presentan hipertensión inducida por el embarazo, que es la primera causa de muerte. ¿A qué se debe la hipertensión? Es porque lo que se llama el trofoblasto, que forma la placenta es con lo que se desarrolla, respira y se alimenta el bebé, y es la conexión, ¿verdad?, entre bebé, mamá. Hay unas reacciones que se producen unas sustancias y le producen una elevadísima tensión arterial a la paciente. Y como tiene una morbilidad sobreagregada al embarazo de por sí, es una caja de Pandora, es un problema. Pero yo, por ejemplo, yo pienso, ¿cómo saber cuando la vida de la madre está en peligro para justificar llegar a esa acción? Cuando le sobrevienen comorbilidades. Como te mencionaba, si le sube la presión y el médico no puede controlarlo,
debe entonces de interrumpir el embarazo. Pero Porque eso, se va a morir la mamá y se va a morir el bebé. pero entonces, ¿para qué legislar eso? Si es una decisión que ni siquiera está escrita, que Vuelvo y es te como digo, tú dices, es como una es un caja de Pandora. y es un camuflaje. Para eso no hay que legislar. Y además, para legislar una ley para No, y legalizar que el además es aborto, una decisión del médico, tomar la decisión de salvar o no la madre o salvar la y criatura. siempre hay una conversación con los familiares. Ahora quieren justificar un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, que es una violación. Ahora pregúntale a estas feministas y a toda esta gente pro aborto que cuál es el porcentaje de mujeres embarazadas Por causa de violación. por causa de violación. Primero, número uno, es ¿cuál es el porcentaje de embarazos? No tienen número. ¿O tú has visto, tú como periodista, como comunicador, has escuchado algún número No hay estadística de embarazos realmente. Por esa causa. por No. violación? Bueno, al menos aquí en República Dominicana yo no he visto ningún tipo de estadística y las voceras de esos argumentos tampoco han presentado No tienen un dicha sustento. estadística. Todas las cosas se hacen en base a datos científicos, a evidencias. Ahora, cuando te viene una filosofía, tú lo puedes decir. ¿Y qué se podría hacer, Julio, en caso de que una muchacha sea violada y salga quede embarazada? Yo conozco. Tú como de tu experiencia, ¿qué podrías recomendarle a la gente? Yo conozco mujeres que han sido violadas y han quedado embarazadas y tienen su bebé. Muchas veces creen que un clavo saca otro clavo. El trauma psicológico, emocional que produce una violación y un embarazo no deseado por esas razones es un trauma duro. Y a ese... Pero entonces parecería que el asunto del aborto no le produce ningún trauma. Entonces, no, al contrario, le suman otro ingrediente al trauma anterior. Por eso te decía que piensan que un clavo saca otro clavo. Una de las experiencias más difíciles para una mujer es perder un embarazo. Violado es difícil. Ahora pregúntale a las mujeres que han perdido un embarazo espontáneo. ¿Cómo se ha sentido? Jamás se le borra eso de la mente. Entonces, al trauma de la violación, al trauma del embarazo no deseado, tú le vas a sumar un trauma por un legrado. La vas a someter a un riesgo inclusive. Como te decía, a veces el legrado para interrumpir el embarazo es peor a veces que la misma violación. ¿Qué debemos hacer entonces para nosotros mejorar esta situación? Yo sé que no vamos a poder resolverla, pero ¿qué podemos hacer para mejorar, para que las muchachas no salgan embarazadas? Ok, escúchame que te interrumpa. Oye, para que no salgan embarazadas. Cuando se legisle, yo espero en el Señor que no. Bueno, el proyecto está en la comisión de... Sí, pero yo sé que el miércoles se aprobó en segunda lectura y eliminaron 2 de las causales. La otra fue solamente cuando la vida de la mamá esté en peligro y eso no hay que legislarlo. Va a pasar ahora al Senado. Quiere decir que por ese lado tenemos una victoria, por eso están haciendo un campamento frente al Palacio. Bueno, hay mucha presión también por parte de los grupos conservadores. Sí, pero la autoridad es un asunto de carácter. Y el presidente tiene que mostrar carácter, no por presión. Tiene que tener carácter que él es el presidente, no por presión. Entonces, quiere decir, cuando me preguntaste que qué hacemos para que no salgan embarazadas, los métodos de planificación están disponibles y gratuitos. Si logra darse el caso, todo el mundo va a decir que la violaron. Porque simplemente... Sí, que para buscar una justificación. Claro. Y el sujeto, ¿dónde está el sujeto que la embarazó? Era el novio. Y no fue obligado y no tampoco. Y no fue violada. Exactamente. Y así va a ser. Y ellos están legislando, no hay que legislar. No hay que hacer una ley para eso. Porque usted y yo y cualquier dominicano puede someter un recurso ante el Tribunal Constitucional. Un recurso de inconstitucionalidad. Porque lo primero es modificar la Constitución y ninguna ley está por encima de la Constitución. Bueno, eso es lo que se está pensando ahora, tú sabes, Julio, ya quizás no apartándonos tanto del tema, pero se está hablando acerca de un referéndum, esta figura, ¿verdad? Sí. Para tratar de hacer algunas modificaciones a la Constitución y por ahí está el Y si el se va al asunto. referéndum, aquí en este país no se ha hecho un referéndum.
y está contemplado en la Constitución. Y hay muchísimas razones para cuál hacer un referéndum. Bueno, el hecho de que el tema es muy complejo. Y el tema, y si van a un referéndum y la sociedad va a ese referéndum, te voy 10-1. 10-1. Que es a que favor pierde, o en contra. Okay. Que pierde. Bueno, lo primero que habría que hacer es establecer los mecanismos para el referéndum, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer? Porque nunca se ha hecho. No como las elecciones y las primarias que andan muchas veces por ahí. Yo estaba leyendo ahí que sobre el procedimiento del referéndum y la Junta Central Electoral tiene una participación porque la gente tiene que votar. Y el organismo rector para validar o no cualquier voto es la Junta. Es decir, hasta cierto punto es un proceso un tanto complejo del referéndum. Es que no pueden ser juez y parte. No se puede ser juez y parte para llevarlo a cabo. La Constitución está ahí. Y para ellos legislar para una ley, para legalizar el aborto, tienen primero que someter los cambios a la Constitución. Sí, hay que renovar la Constitución. Y no puede, el Congreso no puede pasar por ese desliz. Bueno, ya estamos casi terminando con nuestro diálogo aquí con nuestro invitado especial, el doctor Julio Gómez. Julio, ya hablamos sobre la primera causa, cuando la vida de la madre está en peligro, cuando hay una violación, ¿verdad? Ya tú lo has explicado, pero cuando en el caso de la malformación, es decir, también cómo determinar cuando un producto viene con defecto. Muy bien, fíjate. Cuando mencionábamos hace un rato sobre las condiciones, la asistencia de salud en el país, en ese sentido son limitadas. Hay un sinnúmero de pruebas de laboratorio que ya deben hacerse, en muchos países se hace de rutina, con esos fines de detectar. ¿Tienen algún nombre esa prueba de laboratorio? No, porque depende de qué se busque, pero hay un sinnúmero de pruebas cromosómicas, genéticas. Correcto. Para detectar cualquier tipo de anomalía, pero son costosas. Y lamentablemente cuando nosotros vemos cuál es el presupuesto que tiene el sector salud del Producto Interno Bruto, no alcanza para nada. Entonces, como no hay inversión en salud realmente, en cuanto a presupuesto, porque en cuanto a infraestructura, se puede decir que tenemos muchos hospitales, muchos centros de salud, y que la mayoría de los partos y asistencia de embarazo son institucionales. Ahora, ¿dónde están los insumos? Entonces, hay un sinnúmero de pruebas de laboratorio, inclusive que te pronostican o te predicen si la paciente embarazada va a sufrir de presión alta, y tú puedes prevenirlo, pero son costosas. Yo creo que ahí también entra, por ejemplo, en esa parte, entra la decisión de la gente de tener o no tener a su muchacho o a su muchacha, ¿verdad? Sí, pero fíjate. Y me imagino que también entra la orientación que le puede dar el médico. Claro. Fíjate, la decisión de tenerlo o no tenerlo va precedido de si desea embarazarse o no. No de tenerlo o no tenerlo. Y si no quiere tenerlo, no sale embarazada. Hay 1000 formas. Como te decía, la mujer ovula una sola vez al mes. Y su óvulo vive solamente 24 horas. Si lo vemos desde cierto punto de vista, tú eres un milagro. Yo soy un milagro. Y lo que están legislando para quitarle la vida a muchos también son milagros, pero no quieren que otro viva ese milagro. Quiere decir, es controversial desde cierto punto de vista, pero no saben el riesgo en cuál están poniendo a las mujeres. Y las mujeres también se están dejando llevar de otras fanáticas, podemos decirlo así. Porque ven a uno como fanático religioso. No, yo no estoy hablando como cristiano, yo estoy hablando como médico. Sí, cuando una mujer se somete a la práctica de un aborto, ¿cuáles son los riesgos que incurre? Mira, el primero es el psicológico. Tiene un sentimiento de culpa para el resto de su vida. Sea violada, sea no violada, sea deseado. ¿Entiendes? Cosas así. Yo conozco personas que eran hijos no deseados, embarazos no deseados, y están mejor que tú y mejor que yo. No tienen trauma psicológico. No sé si me entiendes. Sí, no, correcto. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que son manipulaciones. Cuando tú llevas a una paciente, como te decía a un principio, es un procedimiento a ciega. Puede ser si se utilizan algunos medicamentos que tú ayudas a madurar el cuello de la matriz. Hay otros que
tú puedes forzarlo y puedes dañar el cuello de la matriz. Es decir, es como un anillo, como un cinturón. Y si tú rompes ese cinturón, cuando quiera tener otro embarazo, no va a tener para cerrar adecuadamente y se produce lo que llama una incompetencia ítmico-cervical, una incompetencia para mantener el bebé adentro. Otro es que puede tener lo que llaman infecciones de la matriz, principalmente. Y si no se atiende correctamente, puede dar al traste con su vida. Lo otro es que puede mantenerse un sangrado o puede producirse más allá lo que llama una perforación de la matriz. Una perforación de la matriz quiere decir que tú atravesaste la matriz y llegaste a la cavidad abdominal, donde puede también lacerar o lastimar lo que son las asas intestinales. Entonces yo me imagino que no hay mucha conciencia a la hora de asumir ese riesgo. Exactamente, a eso me refiero. Cuando tú educas, cuando tú llevas educación sexual y reproductiva a las escuelas, pero no es que la dé cualquier persona, tiene que ser gente como suele hacerse aquí. Tú pones un ingeniero a dirigir salud pública o cosas así por el estilo, no es menospreciándolo, pero cada cosa según sus dones, ¿verdad? Que administre según el don que tiene. O un ingeniero civil a dirigir una institución de hidráulica, ¿verdad? O si no, de que presidente de la Suprema Corte de Justicia, un ingeniero. Entonces, es muy difícil. Sí. Eso antes era muy común, ¿verdad? En los gobiernos de... Entonces, si van a dar, por ejemplo, educación sexual, que es diferente a sexo, ¿de acuerdo? Educación sexual, en las escuelas, ¿quiénes tienen que darlo? Los psicólogos, los sexólogos, los ginecólogos. Son la gente que conocen de reproducción, de sexualidad y de reproducción humana. Que eso te lo enseñaron a ti en biología. Ya esas cosas no se dan. Perfecto, perfecto. Julio, finalmente ya como iglesia, como sociedad, ¿qué debemos cambiar? ¿En qué debemos mejorar ante esta situación y ante este tema tan controversial como lo es el aborto? Las iglesias, los hermanos tienen que estar... A muchos no les gusta oír noticias. Y se convierten en individuos aislados. Y salen a la calle y no saben cuál es la situación de la calle. Ni sabe cuál es la situación del pueblo, ni cuáles son las necesidades, ni cómo el diablo está engañando a las personas. Dicen que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces, si tenemos mucha gente que no saben, que no entienden, la iglesia, como dice Jesús, debemos ser luz. Llevarle luz a las canchas, a los clubes, a las juntas de vecinos y todas esas cosas para orientarla en cuanto a las problemáticas sociales. Porque el evangelio es un asunto integral. No es solamente predicar el evangelio y más nada. Eso no fue lo que Jesús enseñó. Entonces, la iglesia debe mejorar eso. Debe mejorar eso para entonces llevar conciencia, conocimiento al pueblo al cual debe de ser luz. Qué bueno. Miren, mira Julio, se está armando una marcha para el día 27 de... yo voy a estar ahí. El día 27 de marzo. De marzo. En la voluntad del Señor yo voy a estar ahí. Se llama Celeste, se llama la marcha. Es una iniciativa de la comunidad evangélica. Correcto. Que pretende salir de dónde la marcha de... Yo sé que va a terminar... en el Palacio, allá en el Congreso. Sí, yo tengo que revisar bien el punto de partida. Porque va a ser desde la mañana hasta la 1 de la tarde. Bueno, a la gente que se sienta motivada y que pueda alzar su voz de protesta, el 27 de marzo es una marcha pro vida. Si ya se van a reunir los grupos conservadores del sector religioso, de la sociedad, para poder alzar su voz, ¿verdad? De la voz profética en contra de este tema tan controversial sobre lo que es el aborto. Bueno, no hay tiempo para más, agradeciendo sobremanera a nuestro hermano y amigo, el doctor Julio Gómez, haber estado en este programa Entendiendo la Realidad. Nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.